la promesa de una herencia, y el Señor nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo como arras de esa herencia hasta el día de la posesión adquirida, es decir, en el día del advenimiento, cuando el Señor nos otorgue esa herencia que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, a veces puede que no nos sentimos muy bien de salud, pero debemos siempre tener la buena disposición y buena actitud de hacer la voluntad de Dios. A veces hay muchos problemas que vienen a nuestra vida, sin embargo nosotros debemos mostrar en ellos la valentía que se requiere para poder salir triunfante ante esas adversidades. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos vemos como muchos atletas se preparan durante un periodo muy extenso, durante años incluso, se entrenan y luchan cada vez por ser los mejores. ¿Y todo para qué? Bueno, pues para recibir en su caso el reconocimiento, algún premio, algún trofeo, alguna corona, pero todo esto es algo corruptible. Nosotros, al contrario, debemos esforzarnos, debemos prepararnos, debemos trabajar, debemos crecer, debemos desarrollarnos. Al contrario, debemos esforzarnos, debemos prepararnos, debemos trabajar. En este caso, pues no es una herencia corruptible, sino una incorruptible reservada para nosotros en los cielos. Es por eso que debemos ser nosotros muy valientes, porque nos espera una herencia preparada en los cielos, una herencia incorruptible donde nadie nos las puede quitar. Pero se requiere que cada uno de nosotros nos esforcemos al máximo, demos, como dicen por allí, el plus, el extra que se requiere de valentía ante las circunstancias. A veces puede que haya personas muy temerosas, pero a veces son temerosas estos cristianos tal vez porque no han conocido o no han entendido o no han asimilado el hecho de que hay una recompensa para aquel que se esfuerce y para aquel que es valiente. Debemos también ser valientes porque de alguna forma la valentía nos guía hacia la obediencia, es decir, la valentía es un propiciador de la obediencia. La valentía nos lleva a nosotros hacia la obediencia. La valentía va a provocar obediencia a nuestro Padre, y sabemos nosotros que la obediencia es algo de lo cual se agrada a Dios. La valentía entonces es esencial para que uno sea obediente. Cuando uno es valiente, será obediente. Por ejemplo, si revisamos ahí en la Biblia, en el libro de Josué, donde hemos citado ya con antelación, en el capítulo 1, pero en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate, dice, muy valiente. Y luego ahí mismo en la parte A del versículo 7 dicen: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces ahí la palabra para, antes de el verbo cuidar, dice ahí para. Bueno, esa palabra para nos indica un propósito, ¿sí? Y nos da la razón por la cual debemos ser valientes, y debemos ser valientes obviamente para poder obedecer. Por eso dice ahí: esfuérzate y sé muy valiente para. Entonces el para implica el propósito. ¿Cuál es el propósito? De cuidar de hacer conforme a toda la ley que se le había dado, en ese caso de parte de Moisés. Entonces si no somos valientes, no seremos obedientes, debido a que el temor, la temeridad, hace que nosotros erremos, es decir, que no seamos obedientes. El temor nos hace que desobedezcamos los mandamientos de Dios. Por ejemplo, tenemos el mandamiento muy esencial y directo del Señor de ir y predicar el Evangelio. A veces puede haber jóvenes que son muy temerosos, que tienen miedo de las demás personas, que tienen miedo de hablar a veces en público, o tienen miedo de enfrentar o de alguna manera platicar sobre las cosas de Dios con personas que no son cristianas. Entonces, cuando ese joven se llena de temor, no será obediente al mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio. Ese es un ejemplo.
¿sí? Entonces de ahí vemos nosotros claramente que el temor evita que la persona le hable a alguien del Señor o del Evangelio, y al no hacerlo se vuelve uno un desobediente. Pero ¿cuál fue el agente estimulante de esa desobediencia? Pues fue el temor, que es lo contrario a la valentía. Entonces, si la valentía nos lleva de alguna forma a la obediencia, el temor nos lleva a la desobediencia. La razón por la cual a veces falla uno es por tener miedo. Y hay algunos tal vez en la actualidad que no están sirviendo a Dios como Él manda por la misma razón, tal vez porque tienen miedo. Quizás tengan miedo a lo que pensarán sus amigos, sus familiares, o quizá tengan miedo incluso para presentar defensa de la verdad. Hay algunos, como decía con anterioridad, que a lo mejor pueden ser temerosos de hablar con otras personas sobre cuestiones doctrinales. A veces puede ser que uno tenga miedo de presentar la defensa de la doctrina del Señor. A veces puede que uno tenga miedo de corregir a alguien. A veces puede que uno tenga miedo de hacer muchas cosas que ordenan las Sagradas Escrituras, y por causa de ese miedo, la escasez de valentía, uno se vuelve desobediente. Hay que tener en mente lo que la palabra de Dios dice acerca de aquellos que tienen miedo de servir al Señor por causa del mundo. Y bueno, notar claramente que cuando hacemos esto nos exponemos obviamente a graves consecuencias. El hombre de un talento, en la parábola de los talentos, dijo que tuvo miedo, ¿verdad? Este hombre de alguna forma, y bueno, fue echado a las tinieblas, donde habrá lloro y crujir de dientes. Entonces ahí en el caso de la parábola de los talentos, pues vemos las consecuencias que trae el no ser valiente. Entonces tenemos ahí que la valentía es un propiciador de la obediencia. Cuando yo soy valiente y asumo mis responsabilidades, me vuelvo obediente a la voluntad de Dios. Si yo sé que debo hablar el Evangelio a las personas y lo hago con la valentía, me estimula a hacerlo, es entonces cuando yo estoy siendo obediente. Podemos hablar de distintos tipos de valentía, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces hay algunos tipos que quiero mencionar a continuación. En primer lugar, el primer tipo de valentía que necesitamos en la actualidad como jóvenes cristianos, eso es algo muy importante, es la valentía intelectual, es decir, la valentía de la mente. Notemos el ejemplo de Noé, el pregonero de justicia. Sabemos nosotros que nunca había sucedido un diluvio, no había un antecedente de tal cosa en los días de Noé. Pero ahí vemos al pobre de Noé construyendo aquella gran arca de madera de gofer, y ahí está Noé construyéndola y predicando acerca de este grande evento durante un lapso de 120 años. Y ni la más mínima tormenta se acercaba en ese periodo. Sabemos esto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 6. De la misma manera en que muchos se burlaron de Noé en sus tiempos, pues tal vez muchos se burlan de nosotros, pues obviamente llegan a pensar que durante más de 2000 años se ha estado predicando la venida o el advenimiento del Señor Jesús, y esto no ha sucedido. Sabemos que obviamente muchas de estas personas no entienden lo que dice la Biblia. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que vamos a necesitar valentía intelectual y valentía mental, para poder luchar contra aquellos no creyentes, contra los incrédulos que a veces podrán cuestionar nuestras enseñanzas y las doctrinas del Señor. Ellos siempre nos dirán que ellos están en lo correcto y nosotros solamente somos unos tontos por creer en lo que un simple libro nos dice. Y bueno, lo mismo vemos cuando se trata de la teoría de la evolución contra la creación. El mundo dice
que toda la vida comenzó con una gran explosión y todo se desarrolló de una sola célula. Hay muchos programas en televisión, Discovery Channel y otros programas de investigación donde se trata mucho sobre estas teorías que hablan sobre la evolución, que es un atentado directo contra lo que la Biblia dice sobre la creación. En los libros de texto gratuito del sistema educativo de nuestro país hay algunas también teorías sobre la gran explosión, sobre el Big Bang y demás. Entonces vamos a necesitar nosotros valentía mental para poder pararnos en la verdad de Dios y luchar contra todas estas falsas ideas que provienen de la poca y escasa capacidad mental del hombre. Debemos entender además que la verdadera ciencia no se opone a la Biblia, es más bien la pseudociencia la que está en contra de las Sagradas Escrituras. Entonces no es un caso de ciencia contra la Biblia, no es ciencia contra la creación. Lo que tenemos es la teoría de la evolución contra la palabra de Dios. La ciencia verdadera siempre estará de acuerdo con la Biblia. La ciencia verdadera no contradice las Sagradas Escrituras, solamente lo que hace es reafirmar lo que la Biblia ha estado diciendo ya durante miles y miles de años, y va a tomar y va a requerir valentía mental para que los jóvenes enfrentemos este tipo de amenazas que hay en las instituciones académicas. Para poder enfrentar estas teorías requeriremos de valentía intelectual y obviamente estar bien preparados concerniente a este tipo de enseñanzas. También vamos a necesitar valentía mental cuando tengamos en ocasiones que enfrentar a los líderes religiosos del mundo de hoy. En el libro de Juan leemos de los líderes religiosos de ese entonces, que enviaron hombres para arrestar al Señor Jesús, en Juan capítulo 7 versículo 32. Pero vemos que al final esto no sucedió así. Lo que quisieron decir por ejemplo, si ustedes van a Juan capítulo 7 versículo 45 al 49, lo que quisieron decir en el versículo 49 es que solo los ignorantes le creían a Jesús. Los líderes religiosos jamás creían tales cosas. Entonces es por eso que nosotros debemos ser valientes y tener ese tipo de valentía que estamos hablando en estos momentos, que es una valentía intelectual, una valentía de la mente, que nos debe ayudar a nosotros para poder contrarrestar este tipo de teorías y falsas enseñanzas que van en contra de las Sagradas Escrituras. La mente del mundo siempre verá el mensaje del Evangelio como una locura. Lo sabemos por lo que dicen las Sagradas Escrituras en la primera carta de los Corintios capítulo 1 versículo 18 al 31. También el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces la mente del mundo siempre verá este mensaje de la cruz como locura. El mundo siempre estará cuestionando cómo puede ser que el predicar la muerte de un hombre hace 2000 años signifique vida eterna para nosotros hoy. El mundo siempre cuestionará el hecho de, bueno, ¿cómo es que siendo sepultados en agua, Romanos capítulo 6 versículo 4, voy a ser perdonado de mis pecados? Bueno, ¿cómo es que a través del bautismo, Romanos Hechos 2:38, uno va a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo sucederá estas cosas? Entonces es cuando nosotros como jóvenes requerimos de esa valentía intelectual, de esa valentía mental para poder contrarrestar este tipo de pensamientos e ideas. Entonces, ese es un tipo de valentía que como jóvenes cristianos necesitamos: la valentía de la mente, la valentía intelectual, que obviamente demanda y requiere preparación. Es por eso que los jóvenes necesitamos dedicarle tiempo al estudio consciente de las Sagradas Escrituras, prepararnos para presentar defensa para quien demande razón de la verdad, prepararnos en cuanto a las fundamentales
las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas del Señor Jesús, para poder estar preparados intelectualmente y poder de alguna manera contrarrestar estas ideas que el mundo quiere sobreponer al cristiano. También otro tipo de valentía que necesitamos es la valentía moral. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vivimos en un mundo que siempre está listo para de alguna manera promover las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Vivimos en la actualidad en una sociedad que está siempre preocupada por quedar bien con todos y no ofender a nadie. Vivimos en una sociedad que hoy en día está muy abierta a las novedades. Hay mucha presión por parte de todos alrededor de nosotros como jóvenes cristianos, y esta presión pues nos afecta y afecta a todo aquel que es hijo de Dios. Cuando nosotros nos afirmamos en la fe del Señor, a los del mundo pues les parece cosa extraña, como diría el apóstol, que ya no corramos con ellos. Y es que a veces cuando las personas nos han conocido en nuestra vida pasada y han notado el cambio que ha habido en nosotros, eso les parece cosa extraña, que antes hacíamos las cosas que agradaban al mundo, pero ahora hacemos las cosas que agradan a Dios, y esto para ellos pues como que no les checa, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros necesitamos, es más, debemos ser diferentes del mundo. Es por eso que cuando el apóstol Pablo aconseja a aquel joven evangelista en su primera epístola, es decir, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, por allá del capítulo 4, versículo 12, pues le recomienda estas cosas, ¿verdad?, a este joven Timoteo. Entonces necesitamos también valentía moral para poder contrarrestar aquellas enseñanzas del mundo que de alguna manera pueden afectar a los jóvenes cristianos. Hay muchas cosas que el mundo trata de imponer en la sociedad, y que el joven debe estar muy listo para poder de alguna manera rechazar estas cosas que el maligno pone delante nuestro. Entonces es entonces cuando se necesita tener uno valor moral para no hacer las cosas que agradan al mundo, sino hacer las cosas que agradan a el Señor. Entonces necesitamos valentía moral para poder decir no. Necesitamos valentía moral para decidir huir, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, de huir de las pasiones juveniles. Necesitamos valentía para poder tomar la decisión correcta, como fue en el caso de aquel siervo de Dios José, ¿verdad?, cuando huye de la esposa de Potifar. Entonces necesitamos ese tipo de valentía moral para poder hacer las cosas que agradan a Dios y no las que agradan al mundo. También el tercer y último tipo de valentía que necesitamos hoy día pues es la valentía espiritual. Obviamente el ser valientes para el mundo significa el no tener temor, el entrar al peligro, a hacer frente al peligro y demás. Pero en el sentido espiritual uno también tiene que ser muy valiente. Tiene que ser muy valiente no solo en el ámbito físico de poder no tener miedo a las adversidades de la vida y demás, pero necesita uno también la valentía espiritual, puesto que la lucha que el cristiano sostiene día con día pues es espiritual. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino más bien contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si nuestro
lucha es espiritual, nuestra valentía también deberá ser espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja de asirnos de la armadura de Dios, con la cual nosotros podamos resistir contra el maligno, de poder fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder contrarrestar los ataques del maligno. Por eso nos aconseja en Efesios capítulo 6 versículo 13 que tomemos la completa armadura de Dios, con la cual podamos resistir en el día malo contra las acechanzas pues que el maligno está poniendo todos los días, a cada momento, a cada minuto, delante de nuestra presencia. Y necesitamos esa valentía espiritual para poder librar la lucha espiritual que tenemos contra el maligno cada día. La valentía espiritual que demostró David, la entereza que mostró David contra Goliat. También la valentía espiritual y física también que tuvo en aquella ocasión Josué cuando toma el liderato del pueblo como sucesor de Moisés. Necesitamos la valentía que demostró el Señor Jesús, Mateo capítulo 4, en la tentación en el desierto. Esa valentía espiritual para poder decir no contra las tentaciones que el maligno le estaba presentando en aquella ocasión. Necesitamos la valentía espiritual que demostró el apóstol Pablo contra todos aquellos que de alguna manera le cuestionaban sobre su predicación del evangelio. Necesitamos la valentía espiritual que han mostrado los cristianos desde siempre hasta el día de hoy. Esa valentía espiritual es la que nosotros como jóvenes cristianos necesitamos. La juventud no es solamente sinónimo de vigorosidad o de fuerza física, sino debe ser también un sinónimo de valentía, pero mayormente valentía espiritual. La valentía que nos lleva a nosotros a tener la victoria. Como veíamos el texto de donde partimos, por allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y versículo 1, dice allí que los justos están confiados como un león. En esa figura que utiliza el proverbista del león, que es una figura de fortaleza, de fuerza, de valentía, de sagacidad, de audacia representada en aquel animal, en aquel felino, que como dicen aquí, el rey de la selva. Bueno, esas cualidades son las cualidades que nosotros como jóvenes cristianos también necesitamos, y en este caso pues hemos estado hablando sobre la valentía. El joven debe caracterizarse también por ser valiente, no solamente fuerte físicamente, sino también tener estos tipos de valentía que hemos hablado ya con antelación, que es la valentía intelectual, la valentía moral y sobre todas las cosas la valentía espiritual. La juventud el día de hoy necesita ser muy valiente para poder enfrentar la lucha que está librando uno cada día, y también las pruebas que se nos avecinan a corto, mediano y largo plazo. Y nosotros como jóvenes cristianos necesitamos esforzarnos cada día por ser valientes concerniente al camino de Dios, y recordar que nuestra valentía proviene del Señor, porque el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestro ayudador. Entonces hemos visto esta breve enseñanza relacionada con la valentía, y no nos resta más que invitarles a los que nos están escuchando pues para tomar las fuerzas y valentía del Señor para salir vencedores en todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida, resistir firmes en el día malo y ser muy valientes aun cuando el maligno trata de amedrentarnos y de atemorizarnos a través de muchas circunstancias y situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Pues estar confiados como un león, dice Proverbios capítulo 28 versículo 1, pues nuestra fuerza viene del Señor y Él es el que nos ciñe de poder, como dice el salmista, y que nos hace estar fuertes y firmes, y de quien obtenemos nosotros la valentía. Si el Señor fue tan valiente para llegar hasta la cruz del Calvario, pues así hemos de ser nosotros también valientes para entregar todo lo que está de nuestra parte con tal de agradar al Señor, y recordar que la valentía
tiene recompensa, la recompensa que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros en el cielo. Así que esta ha sido la enseñanza del día de hoy en el programa número 90 de Retos, y hemos hablado sobre la valentía del joven cristiano. Así que les invitamos a que dejen sus comentarios en el chat que estaba actualmente activo en la página. Y bueno, pues yo ya acabé, ¿sí? Porque yo no veo aquí que se actualice el mío, ¿verdad? Pero seguramente el de ustedes sí. Entonces, les invitamos a que compartan también el enlace que ya se ha estado compartiendo aquí en la red social, para que otros también se conecten. Y bueno, en un futuro pues ustedes podrán consultar este programa, y no solamente este programa número 90, sino los 89 programas más que ya hay ahí alojados en el servidor en internet. Así que ha sido un gusto compartir esta porción del mensaje de Dios, y esperamos que nos haya edificado y nos haya servido en esta mañana. Y bueno, recordar que necesitamos ser jóvenes pues valientes, ¿verdad? Mayormente en estos 3 ámbitos que hemos nosotros estudiado con antelación. Así que pueden dejar sus comentarios y les invitamos para que se queden con nosotros. Todavía hay algunas secciones más, restan, y tu sección también, algunos 60 minutos más de programa tal vez. Ahí la llevamos el tiempo. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Ahorita en breve vamos a ir a escuchar ¿Quieren reto virtual? ¿Una alabanza, un canto? No sé si quieran reto virtual. Solo que lo haya Charly de Reynosa. No está el responsable del reto virtual. Pero bueno, entonces dejamos y damos por terminado el devocional juvenil de esta mañana. Así es, y le agradecemos a nuestro hermano Raimundo el tema de esta mañana. No sé, a ver, ¿en qué vas en el chat? ¿En qué voy? ¿En qué fue lo último que dice? Ya lo puedo ver, dice aquí. ¿Valeria? Valeria. Bueno, yo nada más pongo que actualicen la página. Y nuestra hermana Ana Cecilia dice que el mensaje de hoy me llegó justo en el momento adecuado. Muy bueno el tema, hermano. Bueno, ya le voy a dar aquí a actualizar. Actualizando nuestra fe. Actualizando. No, eso es los martes a las 8, hermano. Muy bien, yo estoy actualizando nuestro chat. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de este programa. Ya son las 11 de la mañana con 2 minutos. Desde el tiempo centro de aquí de la República Mexicana. Aquí desde Matamoros, Tamaulipas, estamos transmitiendo este programa de retos, y los invitamos a seguir invitando a nuestros hermanos, a los jóvenes, a que escuchen o miren este programa. Y vamos a continuar con las secciones que han dejado aquí nuestros hermanos grabados, y también nuestro hermano Raimundo, que ya hay otra sección por ahí pendiente. Y también pues vamos a escuchar unas alabanzas. En estos momentos vamos a escuchar una, y después escucharemos a nuestro hermano colaborador, ¿cómo le habían puesto, hermano? Colaborador virtual. Nuestro hermano Refugio de la Torre, que no se ha reportado ahí en el chat, no sé dónde ande, pero ahí está su material que vamos a escuchar después de este canto. Así que vamos a continuar y ahorita regresamos en vivo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo.
Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muros caen, ya no están, nuevas puertas se abrirán. ¿Quién dirá? Hay que ir, el tiempo es hoy. Dios, dame la fuerza de oír cuando me hablas, yo quiero estar listo, viviendo tu palabra. El mundo cambia, el tiempo ha llegado. Se abran las puertas, vayamos a su lado. Muros caen, ya no están, nuevas puertas se abrirán. ¿Quién dirá? Hay que ir, el tiempo es hoy. La gente está lista para el desafío. Hay que estar sirviendo, mostrándoles al Hijo. El tiempo se acaba, y la gente espera. Mostremos las puertas, que nadie quede afuera. Muros caen, nuevas puertas se abrirán. ¿Quién dirá? Hay que ir, el tiempo es hoy. Muros caen, ya no están, nuevas puertas se abrirán. ¿Quién dirá? Señor, yo voy. Hay que ir, el tiempo es hoy. Hay que ir, el tiempo es hoy. Aquí estoy. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Una sección grabada. Ya estamos nuevamente en la sección con el tema actividades diarias. La vez pasada vimos algunas de las actividades cotidianas que realizaban en el pueblo de Israel, como lo era la costumbre de levantarse temprano para aprovechar el día, también el cómo se molían los granos para hacer el pan y quienes lo hacían, las horas de las comidas, además de cómo se hacían las telas para confeccionar los vestidos de la familia. En esta ocasión veremos otras 4 cosas que eran cotidianas de aquellos tiempos. La primera de ellas, y partiendo de la mencionada anteriormente confección de la ropa, era la limpieza de la misma. Para ello se buscaban manantiales, ríos o canales a los cuales se llevaba la ropa,
Ya estando en ese lugar se remojaba la ropa para ablandarlo un poco. Luego se sacaba la misma y se ponía sobre algunas piedras planas, de las cuales abundaban mucho en esos lugares, y se golpeaban con una especie de palo como el que se ve en la imagen, denominado cachiporra. En caso de tener necesidad de acarrear agua, lo hacían en recipientes de piel de cabra y una vasija para enjuagar la ropa. El proceso antes mencionado fue el que el rey David tuvo en mente cuando escribió en el Salmo 51:2, diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, queriendo dar a entender que para ser limpio él tenía que pasar por muchos sufrimientos, dolores y maltratos con el fin de que los pecados le fueran limpiados, como se hacía con la ropa que se menciona, y poder decir como en el versículo 7, lávame y seré más blanco que la nieve. Se utilizaba una especie de jabón hecho de las cenizas de la vegetación hervidas y mezcladas con agua, dando como resultado el jabón o lejía mencionados en la Biblia. Esta lejía era muy parecida a la que utilizaban nuestros abuelos, y muy diferente a la lejía actual, la cual es muy cáustica y puede dañar la ropa, y hasta nuestras propias manos. Por las propiedades de este jabón que se utilizaba en la antigüedad, daban la oportunidad de dejar muy limpias o blancas las ropas, tanto que el escritor del libro de Marcos escribe lo siguiente acerca de la transfiguración de Jesús: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, haciendo referencia a los blancos que lograban esos jabones y comparándolos con los vestidos resplandecientes del Señor Jesucristo. Ahora, con respecto a la tarea del cuidado del ganado, en un principio no era realizada por los hombres. Esta tarea era asignada a las jóvenes mujeres. Esto porque los camellos eran de suma importancia en aquellas tierras y por ende el cuidado de estos era concernientes a los varones. Las mujeres pasaban muchas veces por dificultades cuando buscaban darle de beber a los animales, ya que si se encontraban con los pastores de rebaños de los camellos, y como no se consideraba a las mujeres al mismo nivel que los hombres, estas eran maltratadas y dejadas hasta el final, o no se les permitía que sus rebaños tomaran agua. Por eso era sumamente extraño, o fue sumamente extraño, que algún hombre les ayudara. Al único que se menciona es a Moisés, cuando ayudó a las hijas de Jetro, les permitió que ellas y sus animales tomaran agua. Después de establecerse en Canaán, la tarea también pudo o fue realizada por varones, como se menciona al rey David, cuidando las ovejas de su padre, y los pastores mencionados cuando el nacimiento del Señor Jesucristo. Otra actividad común en los tiempos, y más en los tiempos de verano, era el tomar una pequeña siesta o descanso de las actividades a eso del mediodía o 3 de la tarde, ya que como se mencionó la vez pasada, el calor arreciaba y volvía a las actividades difíciles de realizar. Así, si se encontraban trabajando en el campo, en el hogar o en tiendas, lavanderías y demás negocios, se detenían lo posible las actividades que realizaban para retomarlas posteriormente, ya que el sol se hubiera calmado, como podemos ver en la imagen. En el Antiguo Testamento se mencionan varios sucesos. Se menciona de Abraham lo siguiente: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto dice en Génesis 18, versículo 1. Hablando del descanso antes mencionado, también se nos menciona a Isboset, hijo de Saúl, cuando se encontraba descansando la siesta del mediodía, fue asesinado. Dice 2 Samuel 4:5, los hijos, pues, de Rimón, Bedotita, Recab y Bana, fueron y entraron en el calor mayor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. También a Saúl se le menciona tomando su siesta, que fue el momento en que David aprovechó para cortar un pedazo de su manto. El traer agua de los manantiales y pozos era una actividad casi exclusiva de las mujeres, las cuales eran preparadas para esta actividad desde su niñez. El traer el agua se hacía preferentemente por las tardes, muy rara vez por las mañanas, y se utilizaban cántaros de barro de 1 o 2 asas. En ocasiones se llevaban al hombro, como se dice de Rebeca en el libro de Génesis, y en otras ocasiones en la cabeza. Al ser una actividad casi exclusiva de las mujeres, es de hacer notar por qué Jesús les dio como referencia a los discípulos en Marcos 14:13 lo siguiente: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, siendo esta una manera muy fácil de identificar a una persona. En ocasiones se requería que los hombres se ayudaran a esta tarea, pero ellos lo hacían transportando el agua en sacos de piel de oveja o de cabra. Los cántaros eran reservados exclusivamente para las mujeres. Otra particularidad, los pozos eran muy profundos y era necesario llevar una cubeta de cuero y una cuerda para poder extraer el agua. Esta era necesario traerla desde donde vivían y al momento de terminar de sacar el agua, recogerla y llevarla hacia su hogar de nueva manera. De aquí parte el hecho de que
La mujer samaritana contaba con lo necesario para poder sacar agua del pozo y Jesús no, por lo que ella le pregunta en Juan 4 versículo 1, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hasta aquí hemos visto estos 4 puntos. Ahora, cuando leamos acerca del lavado de la ropa, el cuidado del ganado, el descanso de mediodía o ir a traer agua, cuando se mencionan en la Biblia, podemos comprender un poco más de cómo se realizaban estas actividades. Hasta aquí la sección de hoy. Un gusto poder seguir ayudando en una mejor comprensión de la Biblia. Dios les bendiga grandemente. Saludos al hermano Ray y Carlos. Y como el mismo Ray dice, esto fue una sección grabada. Dios les bendiga. Una sección grabada. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Cantaremos alabanza, una oración, daremos a los montes la abundancia de tu amor, que no hay vida sin ti, que no somos felices si tú no estás aquí, y romperemos cadenas, cadenas de odio. Cantaremos al amor que en abundancia nos das y gritaremos al cielo donde moras en gloria. Que moldes nuestras vidas como barro, Señor, hasta la eternidad. Y romperemos cadenas, cadenas de odio. Cantaremos al amor que en abundancia nos das y gritaremos al cielo donde moras en gloria. Que moldes nuestras vidas como barro, Señor, hasta la eternidad. Nos gozamos en ti, tus vidas te entregamos, solo queremos decir que ni toma nuestras manos, nada somos sin ti, vuelve pronto por mí, para en tu gloria vivir. Y romperemos cadenas, cadenas de odio. Cantaremos al amor que en abundancia nos das y gritaremos al cielo donde moras en gloria. Que moldes nuestras vidas como barro, Señor, hasta la eternidad. Y romperemos cadenas, cadenas de odio. Cantaremos el amor que en abundancia nos das y gritaremos al cielo donde moras en gloria. Que moldes nuestras vidas como barro, Señor, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Planeta. Del fuego el Señor me ha liberado hoy, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. No temeré ya más, voy a servirle fiel, no hay otro como Él, mi buen Señor. Todos los pueblos deben reconocer cuán poderoso es el Señor. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya
ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. No hay quien pueda superar a mi Señor, reyes o príncipes ni ejércitos, naciones y lenguas se postren ante Él. Bendito el Dios de Israel. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no tengo al mal, pues por su amor Él me salvó, pues por su amor Él me salvó. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Conociendo su valor. Bueno, estamos de regreso aquí. ¿Qué pasó, hermano? Ya despiértese. Ya. Estamos en la sección de Conociendo su valor con nuestro hermano Raimundo. Ahora te toca a ti nuevamente. ¿Qué le mueves? Yo nada. ¿O aquí es? No, aquí no es. Bueno, aquí. Menos. 2, probando. 3, 4, 5, 6. 6, 7. Ahí está, hermano, ya. Ya. Sí, es que estaba aquí viendo en las redes sociales. Y estaba tratando de practicar los usos y costumbres de los tiempos bíblicos sobre la hora de la siesta. ¿Ya dio resultado o qué? Ahí va más o menos. Sí. Está haciendo, pero no son las 3 de la tarde, hermano, son las 11:30. Yo la voy a adelantar. Yo la voy a adelantar. Así es, muy bien. Entonces, esta no es una sección grabada. No, está en vivo. Esta es en vivo, una de las pocas. Entonces, vamos con la sección de Conociendo su valor. En esta ocasión vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 10. En el caso de la mujer, está la reina de Sabá, que hace una visita al rey Salomón para el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 10, donde de alguna manera en el contexto ella escucha de la sabiduría de Salomón, del rey Salomón, y quiere ir a verlo para hacer algunas preguntas que Salomón contesta, todas y cada una de ellas según el versículo 3 del capítulo 10, donde dice que no hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Entonces, esta mujer lleva algunos presentes, y es por eso que yo le puse ahí en la primera diapositiva la consulta más cara, no más cara, sino más cara, más costosa. ¿Sí? Entonces dice ahí de más dinero. Entonces dice ahí que dio ella al rey 120 talentos de oro, mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Entonces, obviamente nosotros nos centramos más en este asunto del dinero, aunque ahí se nos dice que dio muchas piedras preciosas. En la sección tratamos de alguna manera hacer alguna equivalencia en relación al costo que tendría hoy tal o cual cosa, ¿sí? No, ahí está. Muy bien, entonces, como las piedras preciosas no se nos dice ni cómo, ni cuántas, ni qué tipo eran, eso es algo que no podemos calcular, pero lo que sí podemos calcular son los 120 talentos que da esta mujer a Salomón.
Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que se estima que un talento equivaldría aproximadamente a 6,000 denarios. Y bueno, en este sentido, un denario equivaldría aproximadamente a 3.9 gramos de plata. Entonces estamos hablando de este tipo de metales. Entonces, en la actualidad, el precio del gramo de plata de moneda oscila alrededor de los 11.26 pesos mexicanos. Entonces, un denario costaría alrededor de 44 pesos mexicanos, aproximadamente. Entonces, tenemos que un talento son 6,000 denarios. Sí. Entonces, en la tercera y última diapositiva, si hacemos una multiplicación de los 120 talentos por 6,000 denarios, tenemos un total de 720,000 denarios. Sí. Y si multiplicamos esos 720,000 denarios por el precio de un denario, que es a 43.91, casi 44, nos da un total de casi 32 millones de pesos mexicanos. ¿Sí? Entonces, 31,615. Sí, 31,615. Oye, pues 31,615,200 pesos aproximadamente. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, tratando de ponerle precio o valor a esos 120 talentos que da esta mujer al rey Salomón, porque un talento son 6,000 denarios, y un denario anda aproximadamente en los 44 pesos, y estamos hablando en este caso que son 120 talentos, y cada talento son 6,000 denarios, son entonces 720,000 denarios por 43.91, dan alrededor de 32 millones de pesos. En este caso, para ser exactos, 31,615,200 pesos mexicanos. Si fuera este el caso, de que costaran los 11.26, que ese es el precio real, pero de moneda. ¿Por qué millones? Bueno, porque si hacemos la multiplicación de 700, otra vez, son 720,000, ¿verdad? Entonces, okay. No son 720, ¿verdad? Es que aquí no me voy con la finta de que nada más son 720. No, es que nada más, no. Yo no le puse... bueno, yo le puse 720K, ¿verdad? Sí. Pues K, en este caso, la K representa 1,000, ¿verdad? Por eso un kilogramo, es decir, 1,000 gramos, ¿verdad? La K puedes decir que es 1,000, por eso siempre la ves un kilogramo, ¿verdad? Son 1,000 gramos, un kilo. Entonces yo por eso le puse 720 para K, que es decir 720,000, digamos, denarios. Entonces, sí da, entonces sí, esos 720,000 denarios por 43.90 son casi 32 millones de pesos mexicanos. Entonces, otra vez estamos, por eso es que yo le puse ahí en la diapositiva que es la consulta más cara, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando uno va al médico, pues el médico, pues generalmente, por ejemplo, a algunos aquí en Matamoros, que la consulta son 500 pesos, ¿verdad? Pues si tú lo comparas a la consulta que va y hace la reina de Sabá a Salomón para hacer solamente unas cuantas preguntas, ¿verdad? Bueno, no sabemos cuántas, pero hizo algunas preguntas, lo que ella lleva mínimo eran en cuestión de metal, alrededor de 32 millones. Ahora, a eso le sumaríamos el costo de las piedras preciosas, que no se nos dice qué tipo de piedras son, ¿verdad? Pero digamos que fuera lo mismo en relación al metal, pues estamos hablando de 64 millones de pesos más o menos. Entonces, si a eso le hacemos le sumamos la especiería que ella llevaría, pues digamos, pongámosles algunos 2 o 3 millones, entonces estamos hablando de alrededor de, yo le estimo que andaría llevando alrededor de unos
60 millones, 70, digamos 65 a 70 millones de pesos mexicanos, que sería, digamos, lo que ella hubiera llevado en nuestros tiempos para el rey Salomón, solamente para esclarecerle algunas inquietudes o preguntas que ella tuviera. Entonces es nada en comparación lo que nosotros podríamos pagar hoy por alguna consulta de alguna cosa que tengamos. Yo puse el ejemplo del médico, ahora que te cobra algunos 500 pesos, pues es cosa de nada, ¿verdad? Si lo comparamos nosotros a lo que la reina de Saba va a consultar con el rey Salomón, ¿verdad? Entonces imagínense, yo me atrevo a pensar que si lo transformáramos a dinero al día de hoy, ella andaría pagando cerca de los 70 millones de pesos. O sea, eso es muchísimo. Sí. No, muchísimo pues dinero. No pagaría ahorita, hermano, pues no, pues uno no quiere ni ir al doctor para no pagar una consulta de 200 pesos o 500 pesos que va a andar uno consultándose. Pero qué interesante que ella paga toda esta suma, digamos. O sea, estamos tratando de conocer el valor en esta sección de lo que ella pagó. Entonces, mínimo sabemos que mínimo sí pagó unos 30 millones de pesos mexicanos en la actualidad. Mínimo, es lo que ella pagó. Ahora, sin sumarlo de las piedras otra vez y la especiería y todo eso, no lo sabemos. Entonces, yo estimo que mínimo pagó 30 mínimo, ¿verdad? Porque otra vez hay algunas oscilaciones y estimaciones que estamos haciendo aquí. Fluctúa el dólar. No, porque es que es broma, uno trata de hacer... Pero es un comparativo, una equivalencia, ¿sí? Uno trata de hacer una equivalencia, porque hay muchas cosas que podríamos tomar en cuenta. Pero bueno, entonces, eso es para ver que todo lo que ella paga por esclarecer sus dudas, ¿verdad? Entonces eran dudas muy valiosas, ya lo sabemos. Al igual que nosotros tenemos muchas dudas en la actualidad, pero todas esas dudas pueden ser esclarecidas con el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y no tenemos que pagar tanto como pagó esta reina de Saba al rey Salomón, ¿sí? Entonces esto ha sido la sección de conociendo su valor, y en este caso pues hemos visto lo que yo le he puesto hoy como la consulta más cara de la historia. Yo le puedo poner así, ¿verdad? Pero aunque yo le puse ahí la consulta más cara, ¿verdad? Donde esta mujer le da 120 talentos de oro, mucha especiería. Imagínate, la canela, nomás hablando de la canela anda súper carísima el kilogramo aquí en los centros comerciales, varios cientos de pesos, ¿verdad? El kilo, ¿verdad? De lo que es la canela. Ahora, el precio que tendrían las especias en esos tiempos ha de haber sido también elevado, además de las piedras preciosas. Y el escritor hace un paréntesis diciendo que nunca vino tan gran cantidad de especias, ¿verdad? Entonces, qué interesante, muchas especias que se quedan ahí en Palestina, que esa mujer trajo de otras tierras a ese lugar. Uh-huh. Y es por eso tal vez que la comida, ¿verdad?, en esas tierras está muy condimentada, ¿verdad? Si lo vemos en algunos programas de televisión, lo que viene siendo Arabia Saudita, Irak, el Líbano y demás, Irán, Turquía, todos aquellos lugares, ¿verdad?, donde las comidas son muy condimentadas. Tal vez esta mujer tuvo que ver, ¿verdad?, en ese asunto, para que en lo que es en la actualidad Irak, Arabia Saudita y demás, pues tengan platillos tan llenos de sabor por causa de las especias. Pero bueno, entonces, para no meternos en más detalle, porque si no me va a dar hambre, pues le cortamos ahí en esta sección los vales de la pizza. De la consulta más cara de la reina de Saba para el rey Salomón. Qué gran cantidad de dinero pagó esa mujer para ir a escuchar sabiduría del rey Salomón. Y qué curioso es más que toda esa sabiduría le vino gratis al rey Salomón. Solamente le tuvo que pedir eso al Señor, sabiduría. Y fíjense lo que la sabiduría le dejó al rey Salomón. La inteligencia se vende, la sabiduría se vende, y se vende bien.
al menos la vendió bien el rey Salomón. Así es, por eso los que nos estén escuchando, los que sean estudiantes, en el caso de Lisbeth, Valeria, que son los que estaban ahí, pues aprendan y estudien mucho porque es lo que van a vender en un futuro. Así que ahí está esa sección de Conociendo su Valor. Ya acabé. Ya, terminó. Y no fue grabado. Ok, vamos a escuchar un canto y después escucharemos una sección grabada de nuestro hermano Carlos Saúl, que trae la sección en esta mañana de Tras los Pasos de, y regresamos para el cierre ya del programa. Así que no se vayan, no porque sea grabado ya le corten ahí, no, espérense porque aún hay, como decía uno, ¿no? Hay más. Aún hay más. Todavía hay más. Vamos a escuchar este canto. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús su iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin
Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Una sección grabada. Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Dios bendiga grandemente. Estamos aquí, pues no estamos, están en el programa Retos. Yo no me encuentro y por obvias razones esta es una sección grabada. Saludos a todos los que estén en cabina, a todos los que estén sintonizando en esta mañana. Vamos a continuar viendo la sección de Tras los Pasos viendo el personaje de Jesús. Ya estamos casi concluyendo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. En estos minutos que vamos a estudiar un poco más de la palabra de nuestro Dios y más que nada sobre el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como el Mesías. ¿Sí? Conocemos esta historia, la mayoría de nosotros, como se diría o como se conoce en el mundo. Aquí es cuando inicia la famosa Semana Santa, si no me equivoco. La semana empieza aquí, una entrada triunfal, que se dice que fue en domingo, esto que inicia, cuando Jesús venía de Betania a Jerusalén. Por obvias razones estaba en Betania, pues había efectuado la resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan. No lo tomé en cuenta, pues lo conocemos conocemos mucho esa historia de la resurrección de Lázaro, pero como les decía, venía de Betania a Jerusalén nuestro Señor Jesucristo, y es cuando inicia su manifestación hacia los judíos. Aquí hace una manifestación más, se podría decir, más pública hacia los dirigentes de Jerusalén. Conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, que los judíos, fariseos, saduceos y todos estos personajes estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo y no lo podían ver ni de cerca. Si vemos algunas historias de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a veces lo intentaban apedrear, lo intentaban hacer caer, encontrar un error. Pero por eso digo que esta es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo más explícita, más así, que se está mostrando más hacia estos personajes dirigentes de Jerusalén y también hacia los judíos en general, los cuales cuando ven efectuado este suceso ya creen que esto significa el establecimiento de un reino mesiánico político, o sea, un reino terrenal. Ellos creen que se va a establecer a partir de este suceso, pero conocemos que no es así, sino el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, sino es diferente, es el reino de los cielos. Este acontecimiento lo encontramos en los 4 evangelios, en Marcos 11 del 1 al 11, en Mateo 21 del 1 al 17, en Lucas 19 del 29 al 44 y en Juan 12 del 12 al 19. Si no mal recuerdo, en las ediciones posteriores de esta sección nunca habíamos encontrado un relato que se encontrara en los 4 evangelios, pero esta vez sí lo encontramos, y nos sirve mucho a nosotros o a los que les gusta la historia y conocer, pues esto ayuda a que todo se complemente. Pues Marcos, Mateo y Lucas muestran un inicio de la historia similar y Juan lo complementa con lo que sucede durante el transcurso de este acontecimiento. Podemos ver en los relatos de Marcos, Mateo y Lucas que inician que Jesús iba llegando hacia unas ciudades, hacia la ciudad de Betfagé y que venía de Betania hacia el monte de los Olivos, que se encontraba afuera de la ciudad
de Jerusalén, y llegó hacia ese lugar después de venir de Betania, y envía a 2 de sus discípulos. Ninguno de los 3 evangelistas que relatan esto no dicen el nombre de estos 2 discípulos, pero lo que sí dicen es para qué los envía Jesús, o a qué les envía a hacer, y les dice que vayan a un lugar. Marcos dice que nada más dice que vayan a un lugar, Mateo y Lucas especifican que les dice que vayan a una aldea que está cerca del Monte de los Olivos, una aldea que está adelante de ellos, o sea, que está cerca de donde se encontraban ellos, y que fueran a buscar un pollino, o sea, como un burrito, un pollino. Los manda a buscar y les dice cómo le van a encontrar, que Marcos lo dice, me gusta cómo lo relata Marcos, que dice que hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido, desatadlo y traedlo. Les da esta ordenanza para que se cumpla, como dice Mateo, y como lo profetiza Zacarías e Isaías, que el hijo del hombre iba a venir sentado en un pollino. Y podemos ver esto cumplido aquí en estas partes de los evangelios. Continuando, después de que ya tiene al pollino, y que después de que les da la ordenanza de que vayan a traerle un pollino, el burrito ese, les dice que hasta les dice también que deben de decir por si acaso algo se les presenta. Podemos, pues si los dueños del pollino se les presenta, podemos ver que en el relato de Marcos sí se les presentan los dueños o unos personajes que les preguntan que por qué están desatando el pollino, y después los 2 discípulos que envía al mismo relato les responden lo que Jesús les había mandado, y pues estos personajes dejan que se lleven al pollino y se lo llevan a Jesús. Y después de esto podemos ver que preparan al pollino, a este animal, le ponen los mantos para que Jesús se suba sobre este. En Mateo podemos ver que dice el cumplimiento de esta profecía, de la profecía esta, que iba a ir subido sobre un pollino. Podemos verlo. Pero gracias al evangelio de Juan podemos ver que también en ese día mucha gente que había venido a la fiesta, pues se iba a efectuar la fiesta de la Pascua, si no me equivoco. Durante esas fechas que oyeron que Jesús iba a ir a Jerusalén, y estaban preparando para recibirlo en la ciudad de Jerusalén con las ramas de palmas, y iban a salir a recibirle. Y pues vemos estas palabras que son conocidas, y las claman hacia Jesús, que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto dicen cuando va entrando a la ciudad de Jerusalén en el pollino. Así lo reciben con ramas de palma, y diciendo estas palabras que en los 4 evangelios las dice. En Marcos también dice: Hosana, bendito el que me viene en el nombre del Señor. En Mateo dice: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y Lucas dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Dice esto en los evangelios. Podemos ver que en los 4 evangelios se dice alabanza hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, en esos momentos, es cuando los judíos que pensaban que se estaba empezando a hacer el establecimiento de un reino terrenal, pero no era así, y todo lo hacía Jesús para que se cumpliesen las profecías que habían relatado lo que iba a ser el Mesías. Lo podemos ver que esta fue la entrada triunfal, y así lo recibieron como un rey, y lo aceptaron.
hacia el Señor Jesucristo. Y podemos ver que entró en Jerusalén. Así termina su relato Marcos en el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén. Sí. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y en el Evangelio de Mateo podemos ver que la gente que se encontraba ahí se preguntaban que quién era ese personaje que había llegado, y pues empieza a decir que ese era Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y es cuando empiezan a llegar a él muchos enfermos y con padecimientos, ahí dice ciegos y cojos, y Jesús los sana. También dice que lo aclaman en el templo, dice Hosana, el hijo de David. Pero los principales de los sacerdotes, todos esos personajes judíos principales, estos dirigentes, se indignan al oír esto. Y después de esto dice que salió fuera, que salió fuera de la ciudad, o sea, de la ciudad de Jerusalén. Después de que fue toda la entrada triunfal y que fue recibido por los judíos y que fue aceptado y sanó, hizo maravillas ahí en el templo, hizo sanaciones, sale después de la ciudad. Sale después de la ciudad, después de que estos personajes, sacerdotes y todos esos, se indignan ante la situación que está pasando. Jesús sale después, sin antes decirles sin antes decirles una porción de la escritura para refutarles por qué sucedía eso. Y deja la ciudad de Jerusalén por un momento y va a Betania. Y no crean que están muy separadas, sino Jerusalén y Betania están algo cerca. Jerusalén era una ciudad principal y Betania era una pequeña aldea que estaba afuera de Jerusalén, por eso podía ir y venir. Y ahí, como dice el Evangelio de Mateo, posó allí en la ciudad de Betania. Ahí descansó, ahí se hospedó por ese momento. Así que esto ha sido todo. Hemos visto la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un relato que se encuentra en los 4 evangelios, y podemos ver que cada uno se complementa. En la primera parte, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, complementan el inicio de la historia. Juan complementa el recibimiento de Jesús en Jerusalén, y Marcos y Mateo terminan el relato de Jesús, que lo reciben de una buena manera, y todo lo que hace y después de todo lo que pasa, sale de la ciudad. Así que esto ha sido todo, es porque ha sido de edificación para cada uno de los oyentes, y que todo lo que se haya dicho haya sido de beneficio para el conocimiento sobre la historia, de las historias que vienen en las Sagradas Escrituras. Así que pues es todo. Esta ha sido una sección grabada y dejo los micrófonos a quien le corresponda. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado, y si no nos vemos, pues habrá sección grabada, pero pues no sé. Que el Señor les bendiga. Continúen con los retos. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. Si sigues siguiéndolo con todo tu ser, Él nunca te olvida. Fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigues siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida. Fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigues siguiéndolo con todo tu ser. Dios adelante por la pena y dolor, y Él te protege con su fuerza y amor. Él nunca te olvida. Fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas
tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida. Valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Ser fuerte, valiente, nada hay que temer. Bueno, pues vamos acabando aquí, Raimundo, ya se hambre. Bueno, ya hace hambre y sueño, dice hambre. Raimundo. Hace más sueño que hambre. Oh. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y ya tarde de retos. Hemos cumplido el reto de transmitir casi solos. Las 2 horitas, mira. Las 2 orillas. Faltó nada más 5 minutos de algo ahí. Un saludo a todos los que estuvieron en el chat, a nuestras hermanas que estuvieron ahí. Ahí está alguien que nos saluda, Mario, Dios los bendiga, no sé si sea Mario Hispano o qué Mario. Mario Español. Un saludo a Lisbeth, a Valeria, a Alma Hernández, a nuestro hermano Rubén Medina, a Ana, ya se me fue. Ana Cecilia de Aguascalientes, a nuestra hermana Claudia, a Naiju Belí también, a ver, no, si será realmente su nombre, no sé. Y pues a todos los que solamente estuvieron escuchando el programa, esperando de que todo lo que hayan escuchado a través de estas 2 horas, 120 minutos, como decía nuestro hermano Raimundo, les sirva para edificación y también para conocer la verdad de la palabra de Dios. Ya viene la hora de la siesta. Ahora viene la hora de la siesta que mencionó nuestro hermano Refugio. Ahí pero pues faltan 2 horas, hermano. Falta. No, pues ya me lo voy a tomar ya de una vez. Tú le adelantas de una vez, hermano. Yo lo voy a adelantar. Tú le vas a adelantar, ahí está. Como decía nuestro hermano Martorell, ¿no te platicó esa situación que vive allá un pueblito allá por España? De que hay una pues hace mucho que no voy, pero dice que hay un pueblito donde hay una legislación donde obligatoriamente a las 3, precisamente 3 de la tarde, todos deben de estar tomando su siesta. Todos, sin excepción alguna. Pues aquí en México todavía había unos lugares para el sur, no sé. Hace algunas décadas todavía se hacía eso. Todavía. De hecho fue una costumbre que trajeron los españoles. Ándale. Pero bueno, quién sabe. Pues ya ves allá Ya ahorita ya con esto de la industrialización y demás, pues ya creo que ya se perdió esa costumbre. Ya se perdió todo ello, ¿verdad? Bueno, pues, algún anuncio, hermano? No, yo no tengo ¿Ninguno? Pues nada, no, ya. Que vean el programa de Actualizando Nuestra Fe el martes. El próximo martes. A las 8 y de lunes a viernes a las 9 de la noche el programa de oración, Unidos en Oración, transmitidos. Mientras tanto, los jóvenes se preparan para la comida en Reynosa. Mientras tanto, ¿qué cuentan allá? Sí. Nada. Ni una llamadita de cachis, nada. No traía saldo, pero no quisimos interrumpir. Un mensajillo ahí de perdido, señales de humo. Sí. Oigan, van bien, ya pasaron mi sección. De perdido, que se preocupara, pero pues ya ves cómo son estos jóvenes. Qué ingratos. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Gracias por estar con nosotros y pues los invitamos a que en la noche vean el programa de Es Tiempo de Actuar con nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Toltecas aquí por Planeta en Vivo. Así que los invitamos a que a las 8, si no tienen nada mejor que hacer, pues es que a veces se desperdicia el tiempo, hermano. Ya ve cómo. Ya ves en el Facebook últimamente. Así es. Mientras que yo trabajo. Bien. Tú estás trabajando. Pues yo trabajando, despertando a los de intendencia, ¿verdad? Así es. Y todo ello.
Esta cosa se apagó, quién sabe. Ya ahí está, ya. Vas a descomponer, hermano. Sí, no, pues les invitamos para el próximo sábado. Esperemos que no haya tantas secciones grabadas. No, esperemos que no, que ya estén todos completitos. Carlos. También ya va a estar el video de este programa ya en unas cuantas orillas, ¿verdad? Esperemos, pues yo creo que sí, hermano, porque me voy a esperar aquí a que regresen las mujeres de la reunión. Entonces nos vamos a hacer unas mejor cosas de provecho, que es subir el video. A YouTube, ¿verdad? Sí. Acabo que aquí la conexión está algo más rápida que en la casa. Así es. Así es. Bueno, nos despedimos, vamos a orar y le ponemos el cierre del programa. Los esperamos el próximo sábado. Hasta entonces. Bendito Padre, Señor, en esta mañana queremos agradecerte la bendición que nos diste, Señor, de poder estar transmitiendo este programa. Te pedimos que tengas todo bajo control, Señor, y sobre todo que sigamos adelante en tu camino. Ahora que nos vamos a retirar, llévanos con bien, al igual que a cada uno de nuestros hermanos que está escuchando este programa, y a aquellos que van a estarlo viendo de forma grabada, Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo sus vidas, todo el trabajo que realizan, Señor, y que el día de mañana que nos vamos a reunir, Señor, en el primer día de la semana, podamos llegar con bien, adorar y alabar tu santo y bendito nombre, Señor. Sigue bendiciendo este ministerio de Planeta en Vivo, y todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Felicidad que me pueda llenar, y es que sin ti no tengo nada, tú eres camino, vida y verdad. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sanan mi herida, que sin ti me de ti, de tu alegría. Toma mi vida en tus manos y moldea mi ser como si fuera barro. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, porque sin ti me falta todo. No existe otro modo de ser feliz. Con tu abrazo necesito que renueves mi interior, porque me he dado cuenta que necesito de tu amor, porque sin ti no tengo nada. Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México.
La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Planeta